Amén. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Gracias y paz. Aquí estamos una vez más en una nueva clase de hebreo. Hebreo bíblico, hebreo literario, ¿sí? Y lo último que habíamos visto, ¿sí? Y retomando, siempre hacemos una introducción. Yo les había comentado que, a ver, esperen que tomo lapicera. Habíamos visto Génesis, en Génesis que se la mencionaba a la mujer como Java, ¿sí? Java, porque Java, esas eran sus letras, Java, ¿sí? Y ella sí se llamaba de esa forma porque iba a ser madre de todos los vivientes, Jai, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un verbo que dejaba de ser verbo y pasaba a ser nombre, eh, esa yud se transformaba en una bab, ¿sí? Se transformaba en una bab. Entonces, eso es lo que vimos en en la última clase. ¿Por qué se iba a llamar Havva, Hav, si el verbo es Hai, ¿sí? Bueno, cuando es verbo se escribe con yud, pero cuando deja de ser verbo y pasa a ser nombre, se escribe con bab. Les voy a mostrar otro ejemplo. Otro ejemplo, tenemos el verbo eh, yadá, yadá, ¿sí? El verbo yadá es el verbo de exaltar, de alabar, ¿sí? Acá está a ver cómo te le puedo decir, cómo aparecen los diccionarios. Yud, Dalet, Hey. Ese es el verbo que toma el nombre Judá. Judá, cuando en el texto, cuando dice le pondremos Judá porque ella ha magnificado el nombre de Dios, dice, ¿no? Ha exaltado el nombre. Ahí está conjugada la palabrita en esa expresión, pero si vamos a la raíz es Yadá, y esto pasa, cuando pasa a nombre, Yud, Hey, la Dalet cambia, ¿sí? Vamos de vuelta. La Bab, perdón, la Yud se transforma en Bab cuando pasa a nombre, ¿sí? Entonces, Yahuda o Yehudá, dice ahí, y acá tenemos los nombres, las tres primeras letras del nombre del tetragramatón. Pero resulta que en realidad lo único que se añadió fue esto, el Ya, ¿sí? El Ya. Y aquí la Vav, la Yud, se transforma a Vav. Simplemente esto es el verbo y al verbo se le agrega el Yud Hey, ¿sí? Y ahí es como se forma el nombre de Judá. ¿Por qué el nombre de Judá se escribe de esa forma? Porque se le agrega el Ya, ¿sí? Del nombre del Todopoderoso, la forma corta, ¿sí? Que dijimos que esto no es la primera letrita y la última, porque eso de abreviar la primera con la última, eso no es hebreo bíblico, eso es del hebreo moderno, ¿sí? Pero en la Biblia nunca van a encontrar una abreviación de la primera letra de un nombre con la última, ¿sí? Entonces aquí tenemos la Yud y la Hei, que forman parte del nombre sagrado, ¿sí? Como aparece en los Salmos, Yah, ¿sí? Y luego el Judá que teníamos así, el verbo Yadá, pero ya transformado a, eh, a nombre. Deja de ser verbo y pasa a ser nombre. Y ahí dice Yahudá, Yahudá, ¿sí?
Judá. Muy bien. Hay otro ejemplo que se los voy a mostrar con el nombre de el Mesías. Si nosotros buscamos el Mateo en hebreo, aquí tenemos el Mateo en hebreo, ¿sí? Y nos vamos al Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿sí? Dice, Betelet ven, dice, y dará luz, y parirá, en realidad, sí, dará luz, hijo, ven, dice, Betikra, y llamará Shemó, su nombre, dice, Yeshua, Yeshua, ¿sí? Kihu Yoshia, Kihu Yoshia. Bien, acá tenemos el mismo tema que veníamos viendo con Judá y con Eva, ¿sí? En este texto nosotros vemos que se lo llama Yeshua porque él, Yoshia, porque él salvará a su pueblo. Entonces, aquí está el nombre y aquí está el verbo. Ahora, si prestamos atención al verbo, entre la shin y la ayin, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Es el verbo. Tenemos una yod, Yo. Yot. ¿sí? La yod o la Sí. yud, ¿bien? Y Ujú. aquí en el nombre, entre la shin y la ayin, tenemos una bab, Una bab. ¿sí? Pasa, porque aquí ya es nombre, aquí ya pasa a ser nombre, ¿sí? Escuchen, el nombre del Mesías, acá simplemente este ejemplo le muestro nuevamente, este es el Mateo en hebreo, cómo se vuelve a cumplir la regla. A ver, se vuelve a cumplir la regla. Espérenme un segundito. Vamos a apagar un poquito ahí. ¿Cómo se vuelve a cumplir la regla? Uy, ¿dónde me fui? Acá está. Acá lo que yo les quería mostrar es cómo se vuelve a cumplir la regla del idioma, ¿sí? La Vav, la Vav, entre estas dos letritas, entre la Shin y la Ayin, la Vav es la Yud que se transformó, que mudó de Yud a Vav, porque aquí abajo tenemos un verbo y aquí arriba tenemos un nombre, ¿sí? Hombre. ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando el nombre tiene Cuando el nombre tiene eh, un verbo, ese verbo se transforma, se muta. ¿Bien? ¿Sí? Por eso es que Sí. yo por eso es lo que le mostraba en las clases anteriores, les estaba hablando del tema del Yud Hey Bab Hey, del Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh me envió a vosotros, Ehyeh, y así les dirás a los hijos de Israel. Y ahí no dice es ye, sino ya está conjugado a tercera persona. Miren, miren, se lo digo en castellano. En castellano dice, o sea, transliterado, algo diría así. Yo estaré contigo, Moisés, y así le dirás a los hijos de Israel. Yo soy el que estaré, ¿sí? Y le dijo otra vez, dile a los hijos de Israel, yo estaré, me envió a vosotros, ¿sí? Y él va y le dice a los hijos de Israel, él estará, me envió a vosotros. ¿Sí? Eso es lo que aparece en el hebreo, pero modificado el él estará, ya deja de ser el verbo, sino que pasa a tomar forma de nombre. Él estará, yud, hey. Miren, vamos de vuelta y vamos al... Ay, yo quería compartir el pizarrón. ¿Dónde está mi pizarrón? Acá está. Él estará,
tenemos esto. Ich je, él estará, ¿sí? Teníamos acá así, así y así, ¿se acuerdan? Ich je, él estará me envía a vosotros. Pero como dejó de ser verbo esto y pasó a ser nombre, esta yud que está en el medio mudó a Bab. Él estará, me envía a vosotros. ¿Sí? Él estará, me envía a vosotros. ¿Cuál es la forma vocalizada? Aquí es masculina. Nosotros habíamos visto que en tercera persona singular pasado, esto, el verbo este es irregular. Tercera persona singular pasado está en pareciera femenino, pero cuando se lo empieza a conjugar ya toma forma y esta es la forma del verbo, es masculina, ¿sí? Por eso esto no es una A, no sería así porque sería femenino, sino que toma esta forma, ¿sí? Ich, je, sería ich de, ¿sí? Bien. Pero, lo que vamos a aprender hoy es sobre las madres de lectura, porque los registros que hay de cómo lo pronunciaban, los que sí pronunciaban, que no tenían problema en pronunciar el nombre, le dicen Yahweh o Yahvé, ¿sí? Yahvé o Yahweh. Los catedráticos, hermanos, los catedráticos te dicen, no, no, nadie sabe cómo se pronuncia el nombre, nadie lo sabe, es un misterio, pero sin embargo le dicen Yahvé, ellos. Pero si nadie, ¿por qué le dicen Yahvé? ¿Por qué le dicen Yahvé? De que le Claro. dicen de otra forma, ¿sí? Y eso es falta de honestidad. Yo les voy a decir algo. Los científicos, en realidad, para ellos no existe lo absoluto. Entonces, para considerarse una persona, dentro de todo, coherente con el pensamiento científico, no pueden decir con absoluta seguridad que esto es así, no porque no lo sea, sino porque la forma, la doctrina no les deja decir eso. ¿Se entiende? Ellos nunca te van a decir Sí, que haya algo que sea absoluto. ¿Por qué? Porque por la ética científica no lo dicen, pero ellos saben que existen los absolutos. ¿Sí? Entonces, con esto, el verbo pasa a ser nombre. De verbo pasa a ser nombre. ¿Sí? El verbo se hace nombre. Bien, el verbo se hace nombre. Tercera persona. Ahora, les digo, en el hebreo más antiguo, ¿por qué sonaba esto como Yahweh? ¿Por qué sonaba como Yahweh? Hay dos opciones, miren, hay dos opciones. Pronunciar la Vav como B corta, que esto es relativamente nuevo, o pronunciar la Vav como U o W, que es más acorde a lo más viejo, ¿sí? ¿Sí? O sea, de esto podemos sí, hablar muchísimo, pero los árabes, el pueblo árabe, que es un pueblo semita, ellos a la Vav la pronuncian como U, y ellos dicen David, ellos dicen David, el rey David, ¿sí? Y van a ver que algunos dialectos del hebreo también lo pronuncian como David, ¿sí? Entonces, que no digan, o sea, ustedes entiendan esto, nadie puede decir, en hebreo se dice así, o en hebreo se dice asá, porque uno tiene que decir, ¿en qué hebreo? ¿En cuál hebreo? ¿En askenazí, en hebreo sefaradí, en hebreo, en cuál? Porque hay muchos dialectos. El yiddish también es parte del hebreo, es hebreo, ¿sí? El hebreo, según las regiones, sufren las modificaciones y es normal, ¿sí? Entonces, los que van para el lado de Alemania
la W, ¿cómo ustedes piensan que la pronuncian la W los alemanes? Volkswagen. Volts. Es una V, Wagen, es una V, V, ¿sí? B. Volkswagen, el auto del pueblo, ¿no? Ujú. Entonces, aunque se translitere de una determinada manera, según la región, te la va a pronunciar de otra forma, ¿se entiende? Sí. Entonces, si vos le decís esto es así, un alemán te va a decir, ya ve, ya ve, te va a decir. Y un hispanohablante te va a decir, ya güey. Güey. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. son diferencias de dialecto. Y ustedes tienen que entender, hermanos, que hay 5 familias de los hebreos que pronuncian Yahweh. Y está bien, está perfecto. Y hay otros que pronuncian Yahvé y también está bien. ¿Sí? Nada más que son dialectos más modernos. Y yo necesito saber cómo era que se pronunciaba antes. ¿Sí? Ahora, por qué ya y no yi, como estamos leyendo el verbo? Yidé. Yidé lo estamos leyendo el verbo, ¿no es cierto? Cuando pasa nombre. Sí. ¿Por qué ya y no yi? Bueno, por las madres de lectura. Entonces, lo que vamos a aprender ahora son las mater lectionis, se llama, o madres de lectura. Hay 4 letritas en el idioma hebreo que se han utilizado para ayudar a la lectura de una palabra, ¿sí? 4 letritas del idioma hebreo que se han utilizado para ayudar a la lectura. Entonces ustedes van a ver alguna palabrita escrita con o sin una de estas letras y es la misma palabra. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se le pone la palabra o no se le pone? No, en realidad esa letra cuando se le añade a la palabra es para ayudar a leer. Antes de que existan las puntuaciones, le estoy diciendo, ¿sí? Antes de que existan todos los puntos que estuvimos viendo nosotros, Ujú. la patá, kamatz, la hirik, ¿sí? Hirit, la Holem, todo. va, Antes de la que exista Sheba. todo eso, exactamente, antes de que exista todo eso, los escribas lo que hacían es para que no se llegue a confundir una palabra, le agregaban una mater lectionis. Esto es una palabra en latín, pero porque estamos estudiando qué nombres le pusieron a estas letras, ¿sí? Pero para los hebreos eran ayudadoras, auxiliadoras, ¿sí? Por eso van a ver, y esto por ahí lo vemos la próxima. Porque va a haber una próxima clase donde les voy a mostrar que en el Génesis 1:14, ¿qué dice? ¿Lumbrera o maldiciones? ¿Qué dice ahí? ¿Lumbrera o maldiciones? Se van a los textos más antiguos en el Qumran y parece que dice maldiciones, pero en realidad hay una bab que se le agregó ahí que no es eh, que corresponde a otra palabra, sino que es un auxiliar para que se lea distinto. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora lo que les voy a mostrar es las mater lectionis, las madres de lectura. Una de ellas, una de ellas es la yud, ¿sí? La yud, obviamente la hey también, y yo se las pongo en este orden para que se la acuerden fácil. La vav, ya vimos 3, ¿vieron? Yud, hey, la vav, y también la aleph. Estas 4 son consideradas madres de lectura. Madres de lectura. ¿Por qué madres de lectura? Porque son, así como una mamá ayuda al niño, ¿sí?, a hacer algo, estas letritas nos ayudan a nosotros a leer la palabra, ¿sí? Porque se supone que el hebreo no tiene vocales, ¿sí? Entonces uno ve las consonantes, ya tiene que saber cómo se dice, pero sin embargo existen estas ayudadoras, ¿sí?
Y hay muchas, por ejemplo, esta Aleph, aparece la palabra Bereshit con un Aleph en el medio. Y uno dice, ¿qué hace esa Aleph ahí? Bueno, la Aleph está ayudando, ¿sí? A la lectura. Bien, son vestigios. Ahora miren, la Yud, la Yud es una I, ¿sí? Es una I y algunos la pronuncian más yi, o como una I media de adentro de la garganta. No está mal, ¿sí? Pero para hacer las cosas más sencillas es una I. La Yud es una I, ¿sí? También el hebreo tiene 5 semivocales. Como nosotros tenemos vocales, el hebreo tiene 5 consonantes que suenan como vocal, ¿sí? Sabemos que la yud suena como vocal. Sabemos que la bab también suena como vocal. La hemos usado como o como u. Ruach, ruach, se escribe con bab y suena como u, Va. por ejemplo, ¿no? Eh, la hey, hermanos, la hey también es una semivocal. Es una madre de lectura y es una semivocal. Y esa hey, hermanos, suena como semivocal, tenía un sonido de, vamos a hacer las dos flechitas acá, porque la hey sonaba como A o como E, ¿sí? Como A o como E, según la situación. La hey tiene sonido de A o sonido de E, como madre de lectura, como ayudadora, ¿sí? ¿Se entiende? Según la ubicación, nosotros hemos Sí, visto como consonante, nosotros le damos sonido de J, como una J suave, ¿sí? Pero como sí, madre de lectura, esto es una semivocal y en el paleo hebreo, el hebreo más antiguo, es una hey. ¿Cómo se llama la letra? Hey se llama. hey, Hey, ¿sí? Entonces, ¿qué sonido tiene? Tiene el sonido de la letra hey, 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 ¿sí? Bien, es sí, una E abierta. Es una E abierta. Por eso es que, por ejemplo, Torá, Torá, termina con hey, ¿sí? Entonces, esa terminación, Kamat hey o Segol hey, es porque la hey, originariamente, si nosotros nos olvidamos de todas las puntuaciones que estuvimos aprendiendo, sabemos que la hey es una vocal que sonaría como A o como E, ¿sí? A, E. Muy bien. Mayormente como A, como E. Por eso es que si nosotros leemos Yud, Hey, Bab, Hey, ¿sí? Acá vamos a leer como Ya o como Ye, ¿sí? correcto. Sí, Ya o Ye, ¿sí? Oh, y uno dice Jehová. Bueno, con ese criterio acá podemos decirle ya, oye, pero, en los salmos nosotros vemos que a esto se lo lee como ya, ¿sí? Y en los nombres de los profetas, Eliyá, ¿sí? Hizquiyá, bueno, Ezequías, Jeremiyá, ¿sí? Jeremiyahu, en algunos casos con la tercera, ¿sí? Ya, y esta última podría sonar como A o podría sonar como E, ¿sí? Como estuvimos ujú, viendo que esto es un verbo y el verbo está en tercera persona singular masculino, esto no puede ser A, esto tiene que ser E, ¿sí? Tiene que ser E. Entonces, así como viene, hermanos, esto es una madre de lectura, una ayudadora, y esto también es una ayudadora. Acá nosotros tenemos ya ve o ya ve, we.
¿sí? Yahvé o Yahweh. Yahvé es más nuevo, Yahweh es más antiguo, ¿sí? Bien, madres de lectura. ¿Qué son las madres de lectura? Son letras que antes de que existan los masoretas, los escribas utilizaban para ayudar a la lectura de la palabra, para que no haya confusión, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión, se le agregaba, ustedes van a ver esta palabra, ¿qué dice acá? Col. 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 En algún Cal escrito puede ustedes ser lo pueden también. llegar a ver así, Sí, lo también pueden puede ser llegar a cal. ver así, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta palabra col, acá está ya, ya sabemos cómo se lee, hasta inclusive sin que le pongamos la vocal. Es más, le sabemos la vocal y desconocemos la regla, leemos cal, ¿sí? ¿Se Ujú. entiende? Pero Sí, sabemos que es col, ¿sí? Entonces, si yo a esto le tengo que agregar una mater lectioni, acá se escribiría con una vav aquí, ¿sí? Obviamente con su punto. Y ahí diría col, ¿sí? Es exactamente, se escribe exactamente igual, pero con la madre de lectura. Ay, bien. ¿Será esa la razón, profesor, por qué hay dos palabras para la primera persona singular? Ani y Anoji, que supuestamente es más antiguo. Claro, Ani y Anoji, ¿vieron? Ani y Anoji. Uno le dicen que es más poética. Anoji es más, lo vamos a ver más en los salmos, ¿sí? Es una forma más poética, así, por lo menos así es como lo explican los maestros de hebreo. Anoji es una forma más poética de decir yo, y Ani es una forma más informal, ¿sí? Pero se encuentran de las dos, encontramos en la Biblia, encontramos de las dos maneras, ¿sí? Bien. Bien, otra cosa que les quería mostrar, nosotros habíamos visto que cuando había los posesivos, cuando había algo que era mío, yo le agregaba hirik yud, ¿sí? A la última letrita le agregaba hirik yud, que quería decir mío. Eso sea varón o sea mujer, ahí decimos mío, ¿sí? Cuando queríamos decir tuyo, si era un varón, le agregábamos la shva, la haf y la kamatz, ¿sí? Haf sofit y la kamatz, ¿sí? Mja, mja, ¿sí? Bien, nunca. ¿sí? Mja o ja, depende, porque la última shva no suena, ¿sí? Shva no suena. Cuando se trataba de una dama, cuando decíamos tuyo y estábamos hablando de una mujer, era ej, terminación ej. Tu pueblo, amej, ¿sí? Tu pueblo, mi pueblo, a mí. ¿Se acuerdan? Tu Dios, mi Dios. Bueno, ahí ya había una variación porque es un plural. Después vamos a ver los plurales también. Esto era femenino, ¿sí? El tú, tuyo, femenino. ¿Bien? Ujú. Una cosita más que vamos a aprender hoy va a ser el su de él, ¿sí? El su de él, el su de él, porque está el su de ella también. Pero el su de él es agregar solamente la vav, una o, ¿sí? O sea, el O, posesivo de pertenencia para, para él, ¿sí? pues, Tercera persona, tercera persona, tercera persona, masculino. tercera persona masculino, sí, ¿sí?
Entonces, hasta ahora habíamos visto primera persona, segunda persona varón, segunda persona mujer, ahora tercera persona varón, tercera persona masculino, el su de él. ¿Sí? Y a ver si tenemos un ejemplo. Esperen que les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver esto acá. Bien. El Génesis 2:24, Bereshit 2:24, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el ish, a ver cómo empieza esto. Vamos a leer la primera parte. ¿Qué dice aquí? Al Ken, Alken, Al Ken, Bien. ¿qué dice aquí? Yasav, Yazab, Yazab, Yasav Ish, Ish, muy bien, porque tienen el Makef, tienen que leerse juntas. sí, Yazab, Ish, y acá dice, Et, El Aviv, Aviv, muy bien. Eh, recordamos acá, esta letrita final es una Vav, ¿sí? Pero acá dice su padre perdón, vamos abajo. Su madre, acá dice, y Mo, dice, Ve, Davak, Ve, Ishto, acá está. Y se unirá a dice, Veishto, su mujer, la Ishto, mujer de él. la mujer de él, exactamente, el su de él. A la mujer de él, Ishto. Sí, en realidad está compuesto. Esto es Elilla, pero está deformado. Yo lo único que les quería mostrar es esta parte final. ¿Sí? Acá La está va. modificado por cuanto ahí dice de. Acá está la illa de él. ¿Sí? ¿Sí? Porque para no decir Ishat, porque la T final. ¿Vieron que está Bereshit? Bereshit y termina Sí. con T. Ujú. Bereshit. Termina con T. sí, Esa T al final quiere decir de. Bereshit, en el principio de los cielos y la tierra, creó Elohim. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Yeshua, Yeshua Israel. Ustedes van a leer la salvación de Israel. Yeshua Israel. Yeshuat con T final. Israel. La salvación de Israel. Entonces, esa T, Israel. ¿sí? Bueno, tampoco era la clase de hoy, pero bueno. Lo que pasa es justo el ejemplo que yo agarré. Acá, ¿por qué no dice y ya de una buena vez y listo? Entonces, No, porque profesor, está como usted, modificado. profesor, como usted lo mencionó al principio, entonces, en este caso, de esta palabra que está en un estado constructo, Sí, la T específicamente nos dice que es el de pertenencia, en este caso, al varón, al sí, masculino. sí. Entonces dice la hija de él. Sí, o sea que es el su de él. Su hija, Sí, su mujer sería, sí, se unirá a su como dice. mujer. Muy bien. Pero en el hebreo diría su varona, ¿no? Sí, en realidad su mujer. Su mujer. Porque nosotros tenemos que traducir la palabra. Varona no existe en el español. Lo mismo que caballa. Caballa no es. Susá no es caballa, es yegua. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, la palabra ish la tenemos que traducir. Eso lo había explicado en las primeras clases, cuando hablamos de eh, el,
el femenino, los femeninos, a veces cambiar una letrita ya pasa a femenino. Entonces, el femenino de sus es caballo, el femenino es susá, y susá no es caballa, es yegua, aunque se escriba susá. Lo mismo en el caso del hombre. Ish es varón y Isha es mujer, ¿sí? Aunque yo sé que por ahí en algún lado enseñan que es varona, pero varona es un título que no tiene nada que ver con esto. Sería un título que no tiene nada que ver con esto. Entonces, a mi entender, Isha no se puede traducir como otra cosa que no sea mujer. ¿Eh? Hay Pero, varias palabras. More, una Dígame. pregunta, More. Esa parte la comprendo por esto, que Ishat es la mujer de, en este caso, como es de él, Del, Ishto, del ¿no? Ish, Si, sí. si fuera un varón que estuviera diciendo mi mujer, me imagino que diría Ishti, no sé. Pero, ¿cómo se le quita la A? Esa es la parte que no entendí, cómo se le quita la A. Y no dice Ishat o Isható, Claro, por decir algo. claro, Esa es la parte que no entiendo, cómo se le quita la A. claro, porque todavía no lo explicamos. En realidad, cuando las palabras empiezan a construirse, se empiezan a modificar, ¿sí? Cuando pasan a Mm, plurales, entiendo. cuando pasan a posesivos, o se le agrega la T esta, que es de, se van modificando. Pero son reglas que todavía no las vimos, ¿sí? Todavía no las vimos. Lo que hoy, Entiendo. solamente lo que estamos viendo hasta ahora era el posesivo, la U que se va al final. Entonces, Illa es la mujer, Illa, ¿sí? La mujer de, la T esa que aparece ahí, es en estados constructos que quiere decir de, ¿sí? Y la Bab al final, que es el O, es el suyo de él, ¿sí? O sea, la mujer de él. O sea, aquí dice la mujer de él, ¿sí? De él, el su de él, tercera persona. Ahora vamos a ver el su de ella, el su de ella. Y comió la mujer del fruto y se lo dio a su marido. Leisha. Ish, acuérdense que acá yo tengo la yud. ¿Se acuerdan que cuando no tenía la yud me refiero a mujer? Pero acá tengo la yud y acá dice hombre. Al hombre de ella. ¿Cuál es la terminación? La terminación para mujer es Sí. kamatz, perdón, sí, kamatz, y la hey con un dagesh, con un punto mapping, ¿sí? Mapi. ¿Sí? Entonces, aquí dice leisha, leisha, leisha. Vamos de vuelta, a ver. Profesor, disculpe, ahí Leish. esa G al final con el MAPI, ¿ahí sí suena como J o no Sí, necesariamente? sí, sí, suena como J. Entonces, la terminación, dijimos que para el su de él es una Vav con un puntito arriba, que es la O, ¿sí? La terminación para Ujú. el su de él es O, y la terminación para el su de ella va a ser un Kamat, un Hey con punto mapping, ¿sí? Ah, el su de ella, el su de ella. Profesor, disculpe para ver si me recuerdo correctamente. Eso creo que usted lo explicó hace como 2 clases atrás. El punto MAPIC no necesariamente es una acentuación, sino para decirnos que esa letra, en ese sentido, tiene una pronunciación. Sí, ¿Es eso correcto? Eso es lo único, no hay ninguna así como cuando
se dobla la letra, porque eso no se pueden doblar, porque son guturales. Pero el puntito únicamente nos especifica que en ese caso sí se pronuncia. Sí, sí se pronuncia. Y normalmente esto lo vamos a encontrar al final. Y la hey, recordemos que al final la hey no suena. Pero en el caso de que termine con una hey y tiene punto mapic, esa hey sí suena. El punto mapic es porque aparece al final y sí tiene que sonar. ¿Sí? Sí tiene que sonar. Bien. En el rollo de la Torah, en un rollo de Torah, por decir algo, donde no hay ni cuts, esa hey, ¿cómo sabe uno si tiene el puntito ahí o no? O si la tiene el puntito. Yo no he visto uno así en vivo, pues para... Si ustedes llegan a leer esto, aquí no dice mujer, aquí dice de su mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé Isha. que, claro, cómo yo sé que lleva punto mapping esto? Es por la forma de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá existe esto que me dice que la palabra ya está conjugada, ¿sí? Ya está en estado constructo, está en el su de ella. Si aquí no tuviese la yud y acá diría así, ¿sí? Acá diría así, entonces yo acá, yo sé que dice ella, o mejor dicho, mujer dice, ¿sí? Porque acá falta la yud. O sea, son palabras distintas. No sé si me doy a entender. Vamos de vuelta. Si acá dice ish, ¿sí? Me doy cuenta que se está tratando del hombre porque está la yud acá. ¿Recuerdan? Sí, Bien. eso sí. Si yo no tengo la yud y tengo esto, estoy hablando de la mujer, ¿sí? Si estoy hablando de la mujer de él, ya acá le agregamos, para decir la mujer de él, acá le agregamos isto, ¿sí? Isto, pero es mujer de él. ¿Por qué aquí es mujer? ¿Por qué es mujer si no dice ella? Por- Porque nos falta la ayuda ahí. Porque nos falta la yud y aparte esto está en estado Y constructo, este sobra el, claro, claro. Después sobra vamos el a to. aprender cómo es que se borran, cómo es que cambian las vocales, porque en estado constructo cambian las vocales, ¿sí? Cambia todo. Pero bueno, si acá yo tengo la yud y dice ish, ¿sí? Y termina con la hey, acá yo sé, sin que aparezca el punto mapping, yo sé que esta es una hey que suena por la palabra. La palabra está en estado constructo, ¿sí? Entonces, si en el rollo de la Torah aparece el punto mapping y no el punto mapping, no, seguramente no va a aparecer ahí. Pero ¿cómo se dan cuenta que acá sí suena? Y Yaj, ¿cómo saben que Por suena? la ayuda. Por la Por la yud ayuda. me indica, claro, me indica que esta es una palabra al su de ella. ¿Sí? ¿Sí? Sé que la clave es la yud, o dependiendo la palabra, cuando la yud o la bab puede que haya un cambio. Hay que Claro, poner atención cómo se escribe la palabra. a cómo se escribe la palabra. Entonces ya la Claro. palabra nos va a mostrar, nos va a ir mostrando la misma palabra de cómo se escribe. ¿Sí? Sí, Hay, cómo se hay que tener escribe y una cómo suerte de suena. memoria fotográfica, digamos. Nosotros sí, nosotros tenemos que tener memoria, pero ya cuando la vamos conociendo, escuchen, Sí. la vamos conociendo, nosotros ya sabemos que esto que está acá, esto así, es ish, esto es hombre, ¿sí? Y sabemos que Ujú. para que sea mujer, lo que nosotros estamos hablando, acá no tiene que aparecer la yud. Y ahí estamos hablando de la mujer. Ahí dice mujer, ¿sí? Pero si aparece la yud, ahí ya no dice mujer. Acá dice su marido. Acá dice su marido. ¿Se entiende? Fíjense qué cambio. Ahí dice mujer y acá dice su marido. Mujer
su marido. ¿Sí? No es lo mismo decir Isha que Ishaj. Isha, Ishaj. Suenan parecidos, pero son palabras completamente diferentes. Por esa forma, algunas personas cuando cantan ciertas alabanzas en hebreo Sí, y no se aprenden la palabra, hay que tener mucho cuidado porque puede estar uno pronunciando algo incorrecto. sí, claro, Es verdad. claro, claro. Bien, ¿acá se alcanza a leer esto? Sí, Bueno, miren, escuchen. Lo que recién me preguntaron acerca de por qué pasa, por qué aparece, desaparece una A, aparece una E, ¿por qué pasa eso? Bueno, esas son las cosas que pasan con el idioma porque es irregular, ¿sí? Cuando nosotros estábamos hablando de las Nikud, Nikud es en singular, pero en plural es Nekudot. Ya no es más Nikudot, no se dice Nikudot, se dice Nekudot. La I, cuando pasó a plural, se transformó en E, ¿sí? Bueno, el hebreo tiene algunas reglas que vamos a ver que van deformando las palabras, ¿sí? Eh, cuando pasa de masculino a femenino o cuando pasa de singular a plural. Entonces, hay unas reglas que van haciendo que se vaya deformando la palabra. Entonces, uno la va viendo. eh, a veces voy a tener que ver la raíz, qué palabra es, para darme cuenta de que se está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, miren, van a buscarlo ustedes. Esto lo van a buscar ustedes en el diccionario, ¿sí? Y en el hebreo. En el hebreo, mejor dicho. Se habla de la mujer de Abraham, Sara. Dice que era muy hermosa cuando estaba Abimelech, ¿sí? Que le reclama a Abraham, ¿se acuerdan? En ese episodio, sí, él hizo pasar por la hermana, ¿no? Que es mi hermana. Dice que Sara era muy hermosa, ¿sí? Y nosotros vimos aquí en el hebreo que Yafá es hermosa o bonita, Yafé es bonito o hermoso. Y ahí cuando ustedes lo busquen, van a ver que el Yafá no dice Yafá. O sea, está el Yafá, pero un poquito modificado, porque eso tiene que ver con la estructura de la palabra, ¿sí? Entonces, si yo sé la raíz, sé de qué está hablando, pero lo escribe distinto por cómo se está describiendo todo, porque dice, era de hermoso parecer. Entonces, allá al meterse adentro de una oración, ya el Yafá se modifica, ¿sí? Eso es lo que tiene el hebreo, te modifica las cosas, ¿sí? Modifica las palabras. Pero bueno, la idea es conocer las raíces. De a poquito nosotros nos vamos a ir asimilando y acostumbrando a esos cambios y ya no nos van a asustar, ¿sí? Porque uno decir gracias que estamos aprendiendo la palabra y después me decís que se dice diferente, depende de la oración. Sí, depende de la oración, se dice diferente. Pero bueno, son cosas que hay que ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, lo que teníamos que ver también hoy era la ayin, que es una muda, es una letra muda, pero es gutural. Y acá es donde nosotros tenemos que ver que la pronunciación es un poquito complicada porque es como que son las vocales, pero metidas en la campanita. Uno lo tiene que decir como que te están agarrando el cuello así ahorcándote. Y ahí dice uno, no dice A, E, I, O, U, dice A, E, I, O, U, adentro, adentro, ¿sí? Como Lilo y Stitch, como el Gollum, ¿sí? Adentro, ah, ¿sí? A, entonces es adentro, E,
¿Ven? Y hay que practicar esto. No es O, es O para adentro, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que los judíos cuando hablan parece que tienen parece que tienen para adentro, sí hablan así para adentro. O, o, ¿sí? A mí, a mí, a me, y mo. Ay, qué cosa. A ver, ¿ven? Y ma. Miren acá, hey final, con Sí. más pi, ¿sí? Y más, Ma. ¿sí? Y aquí, Tanúa. 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 Muy bien, muy bien, Tanuaj. muy No, bien. si no hay con Tanúa. al final. Tanúa. Bueno, hasta ahí. Ella dará la luz. Bueno, bueno, uy, Entonces, se prolongó bastante este. Yo pensé que íbamos a hacer una horita, hicimos 2 horas. 2 horas hicimos. Sí, a pleno. entonces, profesor, Gracias. profesor, Dígame. entonces, ¿por qué Aarón consideró que era necesario crear algo y adorarle después? Si ya estaban en presencia del Todopoderoso en la montaña. Bueno, eso tendríamos que entrar a qué es lo que le pasó a Aarón, ¿no? Porque según las escrituras, Aarón dijo, mañana va a haber fiesta para Yud Hei Vav Hei. Dijo, traigan oro, mañana hacemos fiesta, ¿eh? Y después, cuando lo interroga Moisés, pareciera como que Aarón hizo, como que le siguió la corriente al pueblo porque se estaba, ¿cómo se dice?, descontrolando todo, ¿sí? Pero los Aarón y los de su casa, los de Leví, ellos no se prendieron en esa, pero todo el pueblo sí, ¿se entiende? Entonces, Ujú. si no, pareciera como que Aarón se lavó las manos, porque si Aarón hizo el coso ese, ¿sí? Tráigame, él fue el que hizo todo, sin embargo, después dice, mira, este pueblo demandaba algo, ¿sí? Porque vos te habías ido, que yo, dice, yo tiré esto, salió eso, ¿sí? Y como que Aarón, lo que yo entendí después, que Aarón hizo como tiempo para que venga Moisés, como que siguió la corriente para que no se desemboque todo, pero el pueblo ya se había desembocado, ¿sí? Desbocado, mejor dicho. Como para mantener entretenidos los revoltosos y para que no se expandiera como epidemia en todos los lugares. Claro, entonces no estaba Moisés, ellos, alguno, porque inclusive el judaísmo tiene otras interpretaciones, ¿sí? Porque el Todopoderoso le dice acá, ese pueblo están desviando, están adorando otra cosa. Moisés escucha ruidos, Josué dice son gritos de guerra, no son gritos de guerras. Entonces es como que hay un episodio que es largo de analizar, ¿sí? Hay un evento medio largo de analizar. Cuando bajan, primero que va, Moisés fue a Aarón. Y Aarón le dijo que el pueblo se estaba descontrolando. Y yo les pedí esto, yo hice todo esto. O sea que se ve que hizo hacer tiempo y otro no venía. Bueno, mañana va a haber fiesta para Yud Hei Vav Hei. Tampoco era en ese momento, ¿sí? Mientras tanto, él labraba con buril, dice que tallaba, no sé qué cosa, le hizo cara a eso. Y después, bueno, empezó la fiesta y la pachanga. Y resulta que Moisés viene cuando escuchaban ya todos los gritos. O sea, Aarón no pudo controlar eso. Pero Aarón no pagó las consecuencias. Porque Aarón, dentro de todo, él estaba tratando de hacer tiempo. Eso es lo que se ve, por lo menos en el texto. ¿Sí? Sí, porque aparentemente se supone que
también Aarón recibió cierto castigo después, porque él legalmente él accedió. Cualquiera sea la situación, él accedió y eso también está atribuido hacia la muerte de los hijos de él, aparentemente. Sufrir ese dolor sin poder llevar un luto, que cuando murieron los hijos de Aarón, ¿no? Que presentaron fuego que no era de acuerdo a como Dios lo guiaba. Y como estaba en santidad, él no podía salir del campamento, o sea, del lado del tabernáculo, de adentro del área del tabernáculo, sino que fueron los primos de los muchachos, o los sobrinos de otros sobrinos de Moisés, los que sacaron los cadáveres de los hijos de Aarón. Aparentemente esa fue como parte del castigo que Aarón recibió por haber Bueno, participado en eso. en realidad yo tengo entendido que eso es otro episodio, es otro evento, otro suceso. Lo que pasa es que el sacerdote, en las leyes levíticas, el sacerdote no puede contaminarse con ídolos, ni hacer luto, o sea, no tiene ese permiso que quizás tiene el resto del pueblo. Los sacerdotes están consagrados plenamente al Todopoderoso y para ellos la muerte no, ¿sí? Para ellos la muerte, porque ellos son consagrados al Todopoderoso. Por eso yo te digo, de esto se puede hablar mucho porque los roles, tanto de Moisés como de Aarón, eran cosas distintas, hacían cosas diferentes. Entonces, con respecto al becerro de oro, lo que yo puedo decir es eso. Hay interpretaciones diversas y variadas, ¿sí? Yo puedo hablar de esas interpretaciones también, pero estaríamos unas 4 horitas más hablando de esto, ¿sí? Yo en un momento estuve hablando con un judío, porque en un momento se usa la palabra dice ese pueblo, como desligándose, el Todopoderoso desligándose del pueblo, pero no era el que él mandó a sacar su pueblo. Y ustedes van a ver que hay una disputa, mi pueblo, tu pueblo, porque tu pueblo, y Dios le dice a Moisés, tu pueblo, ¿y de qué pueblo están hablando? ¿Son dos pueblos distintos? ¿Está hablando del mismo pueblo? Entonces, ahí hay muchas interpretaciones de eso que se puede dar, pero es largo, ¿sí? Es largo. Así que Ya, discúlpenme usted que no les dé mencionó, respuesta ahora de eso. no, está bien, pero usted mencionó al principio de que tiene una charla al respecto y sería muy bueno Al que Hegel. compartiera el link, ajá, para que la escuchemos, porque estoy interesado en. Sí, bueno, ahí lo que Bueno, yo explico creo que sobre es el algo Hegel, bueno. sobre el Hegel. Ah, Sobre ok. lo que es, a qué se refiere en el idioma hebreo, qué es, y por qué ahí dice Hegel, y en otro lado en las escrituras se lo menciona distinto. eh, pero bueno, sí, les voy a compartir el enlace para... Igualmente en el enlace solamente hablo del becerro, ¿sí? Bien, está bien. Bueno, Sí, profesor, gente, gracias. les agradezco por la paciencia. Estuvimos ahí haciendo el esfuerzo de leer estas formas nuevas, ¿no? Con las guturales y acá hay que volver a practicar bastante. Pero bueno, más que nada, Ya se durmió. lo que queríamos hacer es avanzar un poco más, ir aprendiendo un poquito más, viendo ahora el posesivo en tercera persona y ahí vamos a seguir agregando cositas más para ir incorporando al idioma, ¿sí? Esto es todo de mi parte. Gracias y paz. Bendiciones a todos. Gracias por estar. ¿Sí? Amén, amén. Toda Buenas rabá, Muchas more. noches. gracias, profesor. Que tengan un buen descanso. Laila Tov. Amén. Laila Tov, Leitraot. Leitraot. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, amore. Bendiciones. Amén. Shalom. Toda rabá. Gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones.